abismo entre la época de Santa Teresa y la nuestra. Sus tiempos, como los de ahora, eran tiempos difíciles de cambio entre épocas, pero que a la vez ofrecían y ofrecen grandes oportunidades. Podemos decir que nos toca vivir también en unos tiempos recios, de incertidumbre, de vida contracorriente, tiempos que requieren en los cristianos salir de la superficialidad y tomarse en serio el seguimiento de Jesús. Nuestros tiempos son tiempos que hacen falta santos. Santos en todas las encrucijadas. Santos que sigan a Jesús con coherencia. No necesitamos y sobran creyentes y no practicantes. Eso que nos hemos sacado de la manga y que no está en el Evangelio. Eso como si fuéramos simplemente oyentes. Pero el Evangelio no es eso. Una fe sin obra, nos dice el apóstol Santiago, es una fe muerta. Y la Santa nos enseña también a sentir realmente la sed de Dios, porque hay mucha gente también que hoy clama y tiene anhelos de plenitud. Aquel decir de San Agustín, nos hiciste Señor y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Está en el corazón del hombre. El hombre está hecho para Dios. No somos unos personajes absurdos de una novela idiota, ya que hemos hablado de Delibes. No formamos parte de una trama sin sentido. No somos unos seres lanzados a la existencia en un devenir de pura casualidad. Estamos por una razón de amor. Dios no nos ha creado en serie. Nuestro Dios no es un Dios y la devoción al corazón de Jesús muestra precisamente en su núcleo los desvelos amorosos de Dios por su pueblo. Tenemos una razón, tenemos una llamada, una vocación, tenemos un puesto en un momento de la historia y en un lugar. Tenemos un sentido. Y este es nuestro mundo. Ni caben añoranzas estériles, ni cabe en decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Este es el nuestro, el que Dios en su providencia. Y no podemos, y yo no quisiera, que nos quedáramos en una queja, simplemente, que nos haga encerrarnos en los cenáculos no eucarísticos, que siempre invitan a la intimidad con el Señor, porque su presencia es comprometedora y nos hace ser transformadores eficaces de la sociedad. Y solo quien tiene cenáculo tiene plaza. No, nosotros no es el cenáculo de aquellos primeros seguidores de Jesús que se encierran por miedo a los judíos. No, nosotros nos metemos en el interior de los templos para adquirir la fuerza y la experiencia, para ser evangelizadores con espíritu, como dice el Papa. Pero ¿cuál es el escenario que nos toca vivir? ¿Cómo son estos tiempos recios? El plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española, vigente hasta el año que viene, lo que hace es desarrollar una responsabilidad y una tarea de siempre, y es el mandato misional de Jesús. Pero antes los obispos analizan, digo que analizan porque yo todavía no lo era, pero sí me tocó trabajar como secretario en la cocina de este documento, la realidad de nuestra España de hoy, no desde el punto de vista político, pero sí la realidad desde una mirada compasiva y misericordiosa, una mirada compasiva a nuestro mundo, dice esa primera parte del plan pastoral. ¿Y qué tenemos en estos tiempos recios? Se percibe, dicen los obispos, la escasa valoración social de la religión, por la que personas, familias y grupos y también instituciones públicas y políticas prescinden de cualquier referencia religiosa por considerarla inútil e infundada. La confesionalidad del Estado se expresa como una secularización global de toda la sociedad. Es verdad que hay manifestaciones religiosas excelentes y dignas de mencionar, como es vuestra Semana Santa. Pero, hermanos y hermanas, nos quedamos ahí solo en una Semana Santa. Se ha secularizado nuestra sociedad, es innegable, y predomina una cultura secularista que inspiran, dicen los obispos,
espontáneamente el comportamiento de las personas y de las instituciones, que olvida al Dios creador y a Jesucristo y oscurece la conciencia personal ante las cuestiones eternas. Ya nadie se pregunta si es bueno o es malo, ya si nos conviene o no, si es útil o no, si está de moda o no. Vivimos en un secularismo ambiental en que hemos dejado a Dios a un lado. Ya nadie dice, vaya usted con Dios, quedaos con Dios, Dios os guarde. Hemos expulsado hasta de nuestro lenguaje a Dios mismo. Hoy ya molesta hasta un crucifijo. Y no ya es cuestión del juro o prometo, ahora que estamos en la formación de parlamentos y ayuntamientos, por el prurito de creer o no creer, de poner a Dios o no por testigo. Ese secularismo es el que también percibió el Papa Benedicto XVI al proclamar ese año de la fe, precisamente porque nuestros tiempos son recios y hace falta avivar la fe. Y el Papa Benedicto XVI decía, la existencia de un secularismo relativista, cultural, que invade la vida cotidiana y desarrolla una mentalidad en la cual Dios está, de hecho, ausente, en todo o en parte de la existencia y de la conciencia humana, lo que hace especialmente difícil el anuncio cristiano. Mientras que en el pasado, dice el Papa, en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Y nos pedía el Papa, no podemos dejar de ser la sal, que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto en el que se cree, es un compromiso que todo creyente ha de hacer propio. Y esto no penséis que ocurre en el norte de Europa o en países paganizados. Esto ocurre en nuestras calles, esto ocurre en nuestras familias. A un familiar le mandaba unas fotos de mi primer corpus en Ávila. Decía, el domingo, y me contestaba en el WhatsApp, ¿qué fiesta es hoy? ¿Hoy qué se celebra? Esto lo tenemos. ¿Dónde vemos la desestructuración del matrimonio? Y te encuentras con familias cristianas de toda la vida. Y hay pues personas separadas dolorosamente. Vemos pues un relativismo que nos invade, un secularismo que ha cegado nuestras tradiciones. O todo lo demás se han quedado muchas veces solo como envoltura para una fiesta, pero no, y despojadas de un contenido y de un núcleo cristiano que comprometa la vida. Hoy resulta imposible comprender la universalidad y la estabilidad de las normas morales y de los modelos de comportamiento, y la conciencia moral se deforma profundamente. Y asistimos a toda esa serie de iniciativas legales, el final de la vida, la eutanasia, el aborto ya está socializado. Y este es el gran drama, el aprecio. Y el último informe de Cáritas, el informe FOESA, nos hablaba no solo que hay unas desigualdades en nuestra sociedad innegables, de que la crisis, es verdad, ha habido una recuperación, basta preguntar a un taxista o basta preguntar en la calle, y hay más capacidad adquisitiva, se mueven más los negocios, pero hay mucha gente que se ha quedado excluida. Hay una brecha social innegable. Hay unos números macroeconómicos que se han recuperado, pero ¿y en esa microeconomía? ¿Y en esas personas que por tener menos o apenas tener, la crisis les azotó de manera especial? Y les cuesta recuperarse, o ya ven imposible una recuperación por la edad. Y entonces, este informe dice que eso no solo es lo más grave, hay algo más en la sociedad española. Y es que hemos perdido sensibilidad hacia las desigualdades.